Y con esto hemos empezado formalmente el día de hoy nuestra sesión 8, perdón, nuestra sesión 9 ya, clase formal 8. Y bueno, entonces vamos a retomar un poquito algunas cosas que habíamos visto el día de ayer. Ayer empezamos a ver formato condicional y habíamos visto que el formato condicional nos permitía resaltar una serie de celdas dependiendo de algunas criterios, circunstancias que nosotros le limitáramos. Tengo una pequeña inquietud. Nosotros alcanzamos a ir hasta reglas superiores e inferiores, ¿cierto? Sí, correcto. Y aquí alcanzamos a ver la explicación estadística de por qué eran superiores, por qué eran inferiores y todo, ¿cierto? Que íbamos hasta el 14, que porque cuando yo le dije reglas inferiores, me tomó 13 datos y no me tomó 10. O sea, cuando dije los 10 inferiores. Sí, eso lo vimos ayer, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, listo. Entonces, permítanme, hoy vamos a ver ya. Ayer habíamos dicho que íbamos a mirar qué pasaba con una sola regla. Si quieren podemos retomar, les compartí, es muy parecido al del día de ayer, bueno, es igual, pero vamos a retomar por acá y vamos a decir, bueno, resulta que yo no quiero simplemente una condición, quiero colocar dos condiciones, como por ejemplo quiero que me resalte a mí los mayores a 9 con un color y los menores a... ok, no, digamos que los mayores a 12 y los menores a 10. Que los mayores a 12 me los resalte con un color y los menores a 10 me los resalte con otro color. Entonces, de nuevo, el principio pues es básico, es seleccionar el rango de celdas y en ese caso me voy a formato condicional y en el formato condicional lo que voy a hacer es, bueno, colocar en reglas para resaltar las celdas, le voy a decir primero que es mayor que y al mayor que le voy a decir que me aplique un formato de relleno rojo con texto rojo oscuro a los mayores a 12 y le doy aceptar. Ahora, bajo la misma selección que yo tengo, me dirijo nuevamente al formato condicional, reglas para resaltar celdas, perdón, y nos vamos a la acción de es menor que, en la cual vamos a decirle que los menores a 10 me los vaya a rellenar con amarillo. Y le digo aceptar. Y ahí me aplican dos condiciones. La primera es que los mayores a 12 me los relleno con rojo y los mayores a 12 me los relleno con rojo, ¿sí? Y los menores a 10 me los resaltó con amarillo. Entonces, ustedes pueden utilizar sobre el rango de las celdas, pueden utilizar la cantidad de condiciones que ustedes necesiten precisamente para aplicar su formato condicional. Hasta ahí, pues creo que es claro, ¿cierto? Es correcto. Sí, correcto. Listo. Entonces, bueno, entonces miremos por acá. Resulta que en el día de ayer, volví les compartí esto acá con el promedio, por favor arrastrarlo acá para que en todos quede el promedio. Y resulta que otra de las opciones que nos ofrece precisamente el formato condicional es que yo puedo ir directamente a irme a las reglas para valores superiores e inferiores y yo le puedo decir que me resalte aquellas que están por encima del promedio. En este caso, miremos que el promedio que nosotros obtuvimos acá, que fue de 16, nos permite a nosotros seguir de guía si efectivamente lo que colocamos acá cumple con la condición de que nos está resaltando los valores mayores al promedio. Entonces, 17 y 19 pues evidentemente son mayores a 16. Aquí en el caso un promedio que es 14, 9, 16, 16 y 15 evidentemente son mayores. Y lo mismo para los casos de abajo.
¿Cómo podemos hacer también la operación inversa? Yo les puedo decir, bueno, selecciono acá y le digo, resálteme los que están por debajo del promedio. Para que a mí no me quede con el mismo color, pues sencillamente elijo otro y ahí ya tenemos de nuevo aplicadas dos condiciones, dos formatos condicionales, uno para un promedio mayor y uno para un promedio que pues en este caso sería menor para el caso de los amarillos. Bueno, entonces ahora vamos por aquí al tema de barras de datos. Ya dejando claro, digamos, estos dos conceptos que son, pues digamos, los más generalizados y entendiendo que podemos colocar dos reglas o formatos condicionales dentro del mismo rango de notas, por aquí nos se presentan otras alternativas a formato condicional y la primera de ellas es una barra de datos. Esa barra de datos, este formato tiene como opciones precisamente los que se encuentran en la parte de acá de la imagen y lo que pretende es mostrar como una escala de los valores. Me explico. Yo acá selecciono y le digo formato condicional y al formato condicional le aplico lo siguiente. Le digo barras de datos y puedo escoger cualquiera de los rellenos, llámese degradado o llámese sólido, simplemente unos colores, se los aplico y quiero que noten particularmente qué está pasando con las barras de datos. Resulta que el dato máximo que hay en notas es un 17, por lo cual él rellena toda la parte de todo el 17, toda la celda, y va ajustando ese relleno hasta donde lo rellena dependiendo del tamaño que tengan los siguientes datos con respecto a ese 17. O sea, 17 es como el techo. Y en este caso va a resaltar 15 con no llenando toda la celda, pero casi toda, y así sucesivamente hacia abajo. Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí. Correcto. Listo. Entonces, en la opción de precios, pues podemos hacer lo mismo. Le podemos decir, vea, formato condicional, barras de datos y colóqueme otro color. Realmente pues estos son muy sencillitos, sirven para representar visualmente cantidades, etc. Pero pues son útiles para ciertas circunstancias. Ahora, por aquí abajo resulta que tenemos otra opción que también es sencilla, que es una escala de color. Entonces, de las notas que tenemos allá arriba, los invito a que por favor seleccionemos el rango de notas, vamos a ir a formato condicional y le vamos a dar en escalas de color y vamos a escoger, primera instancia escojamos la primera de ellas que es mucho más entendible. ¿Qué logran percibir ustedes que hace esa escala de color? Una escala de colores, donde el verde es como el número más alto y el rojo el más bajo. Correcto. Pues como su nombre lo indica, pues es una escala de colores que representan, como lo acabo de decir ahorita Meyer, y es que el verde representa, es prácticamente un semáforo ahí, el verde es el que representa el dato más grande. Y entre más verde sea, en este caso pues el más verde es el 20, es el dato más grande y a medida que van bajando los números se va a ir degradando precisamente nuestro color verde. Cuando llega digamos a un rango intermedio para Excel, él ya empieza a colocarse amarillo y con ese amarillo se va a ir degradando progresivamente hasta transformarse en un rojo y llegar al que está más rojo, que es precisamente pues, el valor más bajo. Hay otras opciones de escala de color. A mí en lo personal me gusta la primera porque es la más entendible. Hay algunos como en ciertas escalas, no de grises, sino pues digamos que serían escalas de colores, acá dice escalas de colores verdes, pero pues visualmente es un poco más difícil de interpretar la diferencia entre algunas tonalidades de verdes.
Yo por eso por lo regular siempre uso esta, porque la combinación de los tres colores me es más representativa. Esta también es pues bastante sencilla. Pregunto, hasta aquí creo que no hay ninguna duda, ¿cierto? Todo bien. Listo. Entonces, ahora bajamos por aquí con conjuntos de iconos. Resulta que con conjuntos de iconos volvemos y procedemos con lo mismo que habíamos hecho en la parte de arriba, que era con barras y con escala de color. Yo puedo hacer lo mismo que hice arriba, pero colocando ciertas figuras. Entonces yo puedo seleccionar aquí el texto, el rango, perdón, me voy a formato condicional, conjuntos de iconos y puedo escoger unas flechas. Esas flechas me indican que cuando están hacia arriba y son verdes representan las notas máximas, las intermedias las representa por las amarillas y las más bajas las representa por una flecha hacia abajo de color rojo. Podemos nosotros también hacer ¿qué? Podemos hacer un semáforo en este caso, en donde está en verde representa el dato más alto, el amarillo es intermedios y rojo, casi todos van con la misma lógica. Y en el apartado de cantidad, pues podríamos utilizar una intensidad de señal, en este caso. Miren que acá ordenadamente se encuentra unos números de 100 hasta, bueno, descendentemente de 100 hasta 5. Y lo que está haciendo el formato de la escala de las señales es que como 100 es el dato más alto, está representando toda la barra, todas las 4 barras de intensidad y va a irse degradando a medida que va bajando la cantidad. Hasta el punto de acá, bueno, aquí casi todas están en orden, perdón, porque aquí pues digamos tenemos un 40, un 60, un 80 y un 5, pero igual se ajusta a ese dato mayor, así como lo explicábamos arriba. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Correcto. Listo. Entonces vamos a bajar por acá. En el día de ayer, habíamos visto un poquito de una acción que se llama nueva regla. Y resulta que hasta el momento nosotros dijimos, bueno, seleccione un rango, diga que es mayor que es menor que. Incluso podríamos, bueno, hay una opción que se llama igual. En este caso me están pidiendo que cuando sea menor de 13, fijar color de relleno rojo. Ok. Cambiémoslo por cuando sea, bueno, dejémoslo como menor, pero hagámoslo como una regla nueva. Es decir, en este caso vamos a empezar a mirar unos formatos un poquito más complicados. Yo sé que acá pues la fácil sería irnos a reglas para resaltar celdas y decir, bueno, es menor que, y sencillamente coloco el 13 y efectivamente pues ahí está el resultado. Pero resulta que yo puedo hacer esto a través de una nueva regla. Es decir, yo me voy a ir al apartado de nueva regla cuando seleccione el rango de datos y me debe aparecer la pestaña que a mí no me aparece, que no les aparece a ustedes, que es, perdón, la siguiente. Esta pestañita la habíamos visto ayer, bueno, este menú desplegable, llamémoslo menú o llamémoslo interfaz, bueno, esta ventana que habíamos visto ayer es cuando yo le digo nueva regla. Básicamente las reglas que se encuentran acá son las que están por defecto precisamente en el formato condicional, o sea, las que uno ve digamos visualmente, y hay otra que es la última que se llama utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar un determinado formato. Entonces, yo me voy a ir ahí donde dice, a la última opción que me dice utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.
Permítame, yo voy hasta allá. Formato, nueva regla. Cuando yo me encuentro ahí, recuerden que ayer lo alcanzamos a realizar, se nos coloca una opción que dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Es decir, ahí yo puedo colocar, o bueno, ¿qué se imaginan que podría colocar con esa frase que dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera? Perdón, es que se me olvida que no aparece. Ya les muestro. Hago referencia a esto que está acá. Permítanme ver si corro esto para acá, que quede mejor. Listo. ¿A qué creen ustedes que hace referencia esto que dice acá? ¿O cuál creen que sea una palabra clave ahí para decir, ya hemos visto un poquito de ese tema y creo que lo queremos pasar ahora a un formato condicional? ¿Verdadera? ¿El sí? Exactamente, el sí. Y yo les pregunto, ¿cuál era la operación, digamos, básica? Bueno, con el sí yo tenía la opción de cambiar verdadero por algo que yo quisiera decir y falso por algo que yo también quiera decir o por llamar a una celda, bueno, en fin, etcétera de elementos. Pero recuerdan que en las primeras clases vimos algunas operaciones de relacionales, de condición, antes de ver la función sí, que eran más o menos, vea, 3 es mayor que 2 o 100 es menor que 200 y cosas así. Entonces, ahí más que incluir un sí, es volver un poquito a ese tema que mencionábamos ahorita de esas condiciones. Recuerden que si yo le decía a Excel lo siguiente, si yo le decía Excel igual 3 es mayor que 2, como 3 es mayor que 2, Excel solo tiene como opción de devolverme un verdadero o un falso. En este caso es un verdadero. Aquí pues, ¿por qué no cabe? Pero bueno, es un verdadero. Entonces, yo ahí le puedo decir lo siguiente. En que voy a hacer un cambio, a ver, para no tener que estar compartiendo. Perdón que yo terminé levantando la mano. Estoy compartiendo acá toda la pantalla. Quiero, porfa, momentáneamente que me confirmen si van a poder ver la tabla cuando yo la saque. Nueva regla. ¿Ustedes en este momento están viendo la tabla? ¿O sigue sin verse? Sí, señor. ¿Ahora sí se ve? Sí, señor. Sí, sí te ve. Ah, bueno, ok. Listo. Entonces, resulta que yo seleccioné el rango de los datos y al seleccionar el rango de los datos, yo quiero decirle, bueno, de todos estos, dígame cuál sea menor que 13. Resulta que yo me voy a parar en la primera posición de, el extremo superior izquierdo del rango de datos, digamos que el punto inicial de la matriz, y yo quiero que miren qué pasó con esa selección. ¿Qué raro le ven ustedes a la selección? La tomó y lo fijó. Lo fijó. Entonces si yo le digo que esto es menor, perdón, que yo voy a buscar los valores menores a 13 o menores a esta celda, y yo le digo, bueno, voy a coger un formato y el formato va a ser morado, y le digo aceptar y le doy enter, pues resulta que él no me va a resaltar nada. ¿Por qué creen que no me resalta nada? Creo que por aquí la tengo.
Mírenla ahí. ¿Por qué creen que no me resalta nada? Porque él no sabe que es una condicional. Él sabe que es una condicional ahí porque tiene el operador. Porque es falso. Porque es No sé. falso. Pero bueno, la idea es que ahí preguntémonos primero, dentro de las notas, ¿hay algún valor menor a 13? Sí. Sí. Entonces ahí no sería falso. Hay algunas van a ser verdaderos, otras van a ser falsos. Alguien, lo primero que pregunté, ¿recuerdan qué fue lo primero que le pregunté que les dije? ¿Qué notan de raro ustedes en la selección? Es porque la está Es fijando. como- Porque se está fijando. Lo que pasa es que yo le quiero decir al formato en este rango, yo le quiero decir, muévase por este espacio de soluciones, preguntando siempre que si la celda es menor a una condición. De nuevo, es lo mismo que hacíamos con la prueba lógica del sí o cuando lo veíamos básicamente. Resulta que él arranca en A117 y cuando se pasa a A118, como yo lo tengo fijo, él va a seguir pensando que es A117, por lo cual no provoca que cumpla no provoca que se me resalten todas las celdas que yo quiero que sean menores a 13, perdón. Para yo dejar, digámoslo teóricamente, para yo dejar que la celda sea libre, o sea, que recorra todo el espacio, yo tengo que quitarle la fijación. Si yo le quito la fijación al primero, va a permitir que luego pase a A118 y se pregunte si es menor a B115. Si llega a ser menor a 115, se pone morado. Luego se va a pasar a 119 y si es menor a B115, que es 13, estoy tomando el dato de 13, se va a colocar morado. Entonces, ¿hasta ahí claro? ¿O hay dudas? Perdón, Brian, entonces lo que estás diciendo es simplemente no se debe manejar el rango, sino se debe manejar una celda. Sí y no. Sí, cuidado. Para este caso, yo me voy a mover a través de todo el espacio de soluciones. Ya vamos a ver, una opción en la cual yo solamente quiero que se mueva en una columna o en una fila. Por el momento es así. Entonces yo le doy aceptar, aceptar y aceptar. Ay, perdón, es que ando a aceptar, es que la imagen. Listo. Ahora, noten, repito lo que decía, resulta que él empezó, voy a hacer la analogía por acá. Cuando estábamos en la opción, en la condición que nos aparecía acá, estaba diciendo algo de A117, que si era menor a B, perdón, al valor fijo B13. Y resulta que cuando él tiene este espacio, digámoslo acá, vamos a copiar este formato un momento. Él tenía este espacio de acá, aquí pues como me copió el formato condicional, por eso está morado. Él estaba en este espacio de acá y cuando él se quiso mover a otra celda para preguntar si cumplía la condición, pues evidentemente él al bajarse acá seguía siendo A117 y al bajarse acá seguía siendo 117, al bajarse acá y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Cuando se desfija la celda, como lo mencioné ahorita, él va a pasarse no ahora a 117, sino se va a pasar a 118 y va a preguntar que si eso es menor que B13. Aquí noten que no cumple porque 16 no es menor que 13. Pero él llega a este punto y dice, yo ahora soy A119 y me pregunto si soy menor que B113 B113.
Y como ahí sí cumple porque 11 es un número menor que 13, pues por esa razón se activó el color morado. ¿Hasta ahí es claro? ¿Más claro con este ejemplo de cómo se está moviendo el formato? Confirmo. Entonces, el rango realmente se lo doy yo al inicio cuando selecciono cuáles quiero que cumplan la condición, Correcto. no en la fórmula. Perdón, me dijo que fue el último. La fórmula la entendí. No, cuando selecciono, por ejemplo, de A117 hasta D122, ese Correcto. va a ser el rango, Sí. pero no se lo especifico en la fórmula, sino resaltando, o sea, seleccionando. Seleccionando. Porque el formato condicional, su rango es su selección. ¿Listo? Perfecto, gracias. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos acá otra vez y le vamos a decir que me resalte. Voy a ir donde dice nueva regla de nuevo y voy a ir, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Voy a decirle que me resalte los valores ahora mayores que 13 y menores o iguales a 19 y que le ponga un color verde. Yo ya tengo la selección. ¿Cómo creen que empezaría ahí? Hay una fórmula que es entre, ¿no? Bueno, pero de lo que hemos visto, ¿cómo lo aplicaríamos? Yo le quiero decir mayores a 13 y mayores o iguales a 13 y menores a 19. Entonces sería igual Igual, bien, a 117. a 117, Sin fijar. sin fijar. Debe estar entre 13 y 19. Entre mayor a 13 y mayor o igual a 13 y menor a 19. Mayor o igual a 13 y menor a 19. Sería mayor que igual. Mayor que igual A 13, la B115. ¿Y cómo le pongo la otra condición? Punto y coma. Punto y coma. Sí, pero ¿qué faltaría? Nuevamente la celda inicial, o sea, la 117. Pero ahí sería una sí. No sé. No una sí, ¿por qué no iría una sí ahí? No, el conector I, ¿no? Ajá, el conector I. Ok. Y ahí vamos bien. ¿Por qué el conector I? ¿Y por qué no el sí? Porque como el sí, a lo último tengo que ponerle un punto y coma algo. Yo lo único que quiero es, y luego otro punto y coma algo si es falso. Yo simplemente quiero que me evalúe la condición donde sea verdadero. Y para evaluar si donde sea verdadero es o verdadero o falso. Y para eso uso el I solito. Pero vamos bien en lo que están pensando acá. Acá lo que Brian, hace falta. pero, Cuéntame. perdón, yo pensaba que el I iba después del punto y coma. ¿No está mal ahí? Si lo coloco. No, no va después del punto y coma, va antes. ¿Se acuerda que cuando usted abría sí para poner dos condiciones le decía de una vez y colocaba las dos condiciones? ¿Sí se Aquí acuerda? aplica igual va al inicio. Va al Sí, inicio. sí, sí. Porque va a poner primera condición y luego segunda condición. Entonces listo, ahí vamos con A117. ¿Qué faltaría?
Yo dije mayor o igual a 13 y menor a 19. El menor, ¿qué? Ujú. Y no hay celda de 19, ¿cierto? 19. Hay como, pongámoslo manual. 19 lo voy a colocar, Ah, ¿listo? ok. Entonces, ¿qué me faltaría ahí? Pues cerrar el paréntesis, porque aquí pues no me va a dar la opción de autocompletar, o esperen, confirmo porque no recuerdo, si le digo, bueno, tu pendiente sería el paréntesis, pero entonces, ¿qué le dije yo? Que el formato fuera un color verde. Entonces yo me voy a formato y en el relleno que sea color verde. Yo le digo aceptar y si me lo tomo sin el paréntesis. Entonces miremos acá. Les dije, bueno, coja los que son, quitémosle ese color porque es que hace como ruido. Ya les explico esto de lo de cuando quieran editar reglas. Pongámosle este que se ve como mejor. Listo. Listo. Mejor. Entonces, ¿ahí qué pasó? Resulta que le dije los menores a 13 y los mayores iguales a 13, corrijo, y los menores a 19. El 19, ¿por qué no lo toma? Porque evidentemente no es menor que 19. Y miren que todas las opciones que me seleccionó son efectivamente mayores a 13 y son menores a 19. ¿Fue claro lo que acabé de hacer o alguien todavía tiene alguna duda? Sí, claro. Sí. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Resulta que yo puedo hacer una selección de tanto notas como de precios y aplicarle un formato determinado a un formato en conjunto a ellas, porque la selección en este caso va a ser tanto de notas como de precios. El tema ahí sería, yo les diría, formato condicional, reglas para resaltar celdas y simplemente voy a probar con una que me diga es mayor que 15. Resulta que yo ahí seleccioné dos conjuntos de datos, el de notas y el de precios, y le dije resálteme los mayores a 15. Lo que pasa es que no es muy coherente acá porque yo estoy comparando unas notas contra unos precios. Pero es válido cuando quieran, cuando tengan por aquí una tabla y por allí otra tabla. ¿Cómo hacen ese proceso de selección? Porque normalmente uno desliza con el mouse y en el siguiente vuelven y deslizan, pero se desfija la anterior. Ustedes van a oprimir la tecla control. Cuando tengan la tecla control, oprimen la tecla control y seleccionan el primer rango. Sin soltar esa tecla control, van a seleccionar el segundo rango y eso les va a permitir hacer múltiples selecciones. Y eso también no es solamente válido para un formato condicional. Yo, por ejemplo, le puedo decir, le cambio el tipo de fuente a esas letras, a esta que se llama no sé qué condense. Y pues eso sería, digamos, otro atajo que se podría tener cuando quieran seleccionar dos rangos de celdas. Ahora, me voy a devolver un momento por acá. Resulta que estamos aquí y yo les dije, bueno, en la primera instancia yo había colocado un verde y yo dije, no, ese verde se ve como feo. ¿Se ve como feo en qué sentido? De que como mi encabezado es color verde, pues no se hacía como el contraste. Yo para poder modificar la regla que yo acabo de hacer, selecciono precisamente ese mismo rango y me voy donde dice, bueno, ni siquiera lo tengo que seleccionar, me voy donde dice administrar reglas y en administrar reglas
me aparecen las dos últimas reglas que yo he aplicado. Yo puedo decirle a la última que utilice la I, le digo editar regla. Y yo le puedo decir, venga, coja este formato y en vez de que sea naranja, póngale un azul. Le doy a aceptar, le doy a aceptar y la regla me dice, mire, va a quedar con este formato así azul y le digo de nuevo aceptar. Cuando ustedes quieran cambiar el color o incluso yo les puedo decir, vea, resulta que yo me equivoqué y la selección no era hasta la D122, sino era hasta la E122. Entonces, en vez de yo colocarme a ampliar de nuevo la selección y colocar, va a quedar registrado como otro formato, lo que yo hago es ir a donde dice administrar reglas y noten que acá me está diciendo, vea, esta regla de acá va a salir un formato así y me dice que se aplica a las celdas A117 hasta la D122. Entonces yo le doy en esta flechita de arriba y en esa flechita de arriba lo que hago yo es de nuevo seleccionar el rango, pero esta vez ajustándolo al nuevo rango. Le doy ahora a esta flechita hacia abajo y le digo aceptar. E inmediatamente pues me cambió el rango del formato condicional. ¿Hasta ahí es claro para todos? Correcto. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, pasémonos a la hoja que dice fórmula. Bueno, aquí en la hoja de fórmula les voy a preguntar algo pues sencillito. Si yo les digo para recordar que fijen con formato de color azul claro a todos los costos mayores de 220, ¿qué deberían hacer? ¿Quién me podría ayudar? Alguien por ahí levanta. Es que Formato condicional. como estoy con toda la pantalla, si le doy vuelta, va a quedar es un efecto espejo. Entonces, ¿Sería formato condicional? sí, formato condicional. ¿Será que se lo aplico a todo? ¿O simplemente me voy a No, acá? sería seleccionar solo la columna costo. Me voy a costo. ¿Y qué hago? En formato condicional. Correcto. Dice, fijar formato condicional a todos los costos mayores de 220. Ahí, creo que ahí, en ¿Sí? formato condicional. Eso. No sé. Creo que reglas para resaltar celdas. Sí. Y era mayor. Ay, se me olvida. Mayor a 200, ¿sí? Mayores a 220, también se me ha olvidado. 220. Entonces es mayor que. Y ahí poner la cifra 220. Sí, coloco la cifra 220. No tengo que pensar en colocar el símbolo, porque el símbolo está por debajo en el formato. O sea, en Excel se encuentra cuando llego por debajo, o sea, es que ya Excel lo tiene interpretado. Solamente coloco el 220 y él me va a decir, vea, los costos mayores a 220 son esos. Ahora, resulta que por acá viene otra opción que nos dice fijar formato condicional a todas las celdas que contengan el nombre de un estudiante. Entonces, resulta que yo lo que quiero es lo siguiente. El nombre de ese estudiante, ¿quién es? Es Juan. Yo lo que quiero cuando digo fijar formato condicional a todas las celdas que contengan el nombre de un estudiante, quiero decir que si se encuentra Juan acá, lo que haga es que coja toda la fila y me lo seleccione. ¿Cómo se haría eso? Resulta que yo voy a seleccionar
todo mi rango de datos. Y me voy a ir a formato condicional, y en formato condicional me voy a ir a nueva regla. Y en la nueva regla yo me voy a ir de nuevo a donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Resulta que la condición es que yo quiero fijar el formato condicional a todas las celdas que contengan el nombre de un estudiante. Entonces, primera pregunta. Si bien yo seleccioné todo el rango, ¿cuál sería mi columna, digamos, lo objetivo? B4. B4. Yo iría B5, porque como está acá estoy por fuera del rango. Pero bueno, querías decir que la columna era nombre. Listo, vale. Entonces yo iría acá a B5. Y resulta que, de nuevo, noten lo siguiente. Ahí me aparece fijo B5. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Que me revise todos los nombres y de todos esos nombres, ¿quién es Juan? ¿Qué debería hacer? ¿Qué creen que debería hacer? En otras, Igual Juan. ¿cómo, perdón? Igual Juan. Igual Juan. Espero no hayan visto lo que hice. Igual Juan. ¿Quién dice lo contrario o quién aporta? ¿Juan qué es? Pregunta. Dale, pregunta. Juan es un estudiante, pero lo que queremos es que busque la línea donde está el nombre que está en Sí, la B2 que está... o un número es un nombre específico y no más. Lo que se quiere es que en esa tabla que está ahí, busque Juan. Y en donde encuentre Juan, me subraye los otros valores. Ítems, concurso, curso, horario, frecuencia y costo. Pero bueno, por ahí vamos. Aquí como... Lo que, Cuenta, dale. pues no sé, es que igual no está buscando un valor numérico, ¿no? Es como un carácter escrito. Entonces, ¿cómo sería ahí? Primer error que ya encontramos. ¿Cómo sería? Eh, ¿Comillas? pues también solo serían las comillas, sí, Comillas. sí. Tengan cuidado con aquí dentro de la fórmula, no usen casi no usen las flechas de desplazamiento, porque si lo hacen, les va a empezar a mover como por celdas. Entonces, en ese orden de ideas, pues utilicen su mouse y separan para modificar cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, ya tengo el primer error solucionado. Juan. O otra alternativa para no colocar esos comillas, ¿cuál sería? Yo diría que seleccionar otra vez la celda donde dice Juan. Correcto, muy bien. Ahora quiero que piensen en el B5 que está fijo. ¿Qué se supone que debe hacer o que quiero o lo que yo quiero hacer? Yo les estoy diciendo, búsqueme en esa tabla quién se llama Juan. Desanclarlo. ¿Descentrarlo o desfijarlo, dices? Desfijarlo. Listo. Si yo lo desfijo, hay un problema. Que si yo lo desfijo, yo arranco en B5 y va a ir bajándose B6, B7, B8, B9, B10 y luego va a pasar a C5, C6, etc. Y cuando yo me mueva por ese espacio, él va a encontrar un Juan. ¿En dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar en la celda B5. De hecho, lo encuentra en la celda B5 y solamente me va a resaltar esa casilla. Me voy a devolver un momento. Voy a tomarle acá un pantallazo para devolverme un momento y miremos lo siguiente. Así llevamos la fórmula.
Voy a copiar el contenido que hay acá y quiero que miren lo siguiente. Resulta que si yo le digo, como dice acá, B5, yo le estoy diciendo prácticamente, usted es libre de moverse. B5, aquí va por su rango. B6, B7, etc. Cuando esté por acá mirando, va a mirar A5, A6, A7 y bueno, etc. Lo mismo acá, C5, C6, C7 y listo, ya con esto. ¿Qué pasa? Él está mirando en todo este rango de datos, 3, 4, 5, 6. Y él va a decir, bueno, cuando yo esté en las posiciones X, cuando yo quiero encontrar un Juan, el Juan solamente lo va a encontrar en B5. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? O sea, lo va a encontrar en B5, pero solo me va a resaltar B5. ¿Yo qué quiero? Que me resalte esta y esta también. Porque si Juan está acá, resálteme todo. ¿Qué pasa? Diremos lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando empezamos a jugar en las primeras clases? Yo arranco en B5 y fijo la celda. Le digo acá B5. Y si yo fijo B5, cuando yo me mueva abajo, va a seguir siendo B5. Y cuando yo me mueva otra vez abajo, va a seguir siendo B5. Y cuando él se mueva acá en el espacio de soluciones, va a seguir siendo B5. Entonces, toda la tabla va a quedar dentro de la fórmula como un B5. Y si todos son B5, o sea, si todos son Juan contra Juan, pues lo que me va a resaltar es todo. Que tampoco es lo que yo quiero. Hasta ahí estamos claros de cómo se está moviendo, cómo se mueve la primera parte de la prueba lógica que estoy haciendo acá dentro de ese rango. Voy a compartir Sí. acá solo una pantalla Sí. un momento y ya vuelvo y retomo Ujú. las para estar mirando. Listo. Ahora, ¿se ve? ¿No se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Listo. Entonces, yo me devuelvo por acá y pienso en lo siguiente un momento. Dejémoslo así que es mejor. Si yo a esta celda le digo, miren que yo me estoy moviendo de B5 a B6, de B6, o sea, quiero que se mueva de B5 a B6, de B6 a B7, de B7 a B8 y así hasta B10. Y cuando yo me pase acá, sigue siendo B5, B6, B7, B8. ¿Por qué seguiría siendo con lo que les estoy diciendo? ¿Qué tendría que fijar? ¿Qué tendría que fijar para que esto me quede a mí así? La columna. La columna. Sí. Correcto. Entonces eso me quedaría a mí como B5 y abajo cuando se baje va a seguir siendo B, pero ahora es 6. ¿Y abajo qué va a pasar? Se mueve y dice soy B, pero soy 7. Y si yo me muevo aquí a la derecha, yo como le dije, amarre la columna, entonces voy a seguir siendo B. Y si sigo siendo B, entonces soy B5 y abajo sigo siendo B, B6 y abajo sigo siendo B, B7 y va a pasar lo mismo con las otras. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que con yo solamente haberle puesto ese signo pesos antes, pues él va a decir que esto de acá es Juan, porque es que está llamando a B5 que contiene a Juan. Y eso me va a activar a mí toda la fila. ¿Es claro lo que acabo de mencionar? Sí. Listo. Entonces, retomo por acá.
para que vea, para que se pueda ver, porque si no, no se puede ver. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, correcto. Listo. Entonces, yo selecciono y le digo formato condicional, nueva regla, utilizo la fórmula que determina las celdas tal, y le digo, bueno, la llevábamos así, decíamos que B5 era igual a B2 y la teníamos fija. Lo que nos faltó ahí fue haber fijado la columna. Fijo la columna y yo le digo un formato, póngamelo en, sigamos con ese azul, le doy a aceptar, y algo tuve que haber hecho mal. Formato, nueva regla. Creo que no quedó fijado los, Juan, No la, quedó, la no fila y la quedó, columna, creo. no quedó fijo. Hay dos inconvenientes ahí. Ya, Quedó solo fija la fila. ya, ahora sí. Aceptar. Y listo. ¿Ven cómo se les activó? ¿Es claro lo que acabamos de hacer? Para mí sí. ¿O alguien no tuvo claro? Sí. ¿Sí? Ahí empezamos a recordar cositas de lógica, a recordar estos temas de cómo se está moviendo a lo largo de la celda. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para este caso yo les dije que era Juan. Ahora, listo. Ahora yo quiero decir, voy a pegar acá y le digo que donde encuentre, no, pero es que ahí no cumpliría ahí para colocarles ese ejemplo. Bueno, es que sería el mismo, pero vamos a poner otro ejemplo parecido. Yo le digo que en donde me encuentre la frecuencia, en la frecuencia que me diga domingo, quiero que hagan lo mismo. Pero antes de que hagamos lo mismo, quiero que miren lo siguiente. Como el formato condicional yo lo estoy aplicando a todo, resulta que yo digo, es que con la persona 3 me equivoqué y esa persona 3 no era Carmen, sino era Juan. Entonces, lo mismo que pasaba en el formato anterior, me va a tomar la regla que yo tengo y me la va a actualizar con el dato que yo ingrese. Vuelvo acá con Carmen y le digo que yo quiero decir que si encuentra la palabra domingo, entonces que me resalte toda la fila. ¿Cómo harían eso? Es el mismo ejemplo de ahorita, pero les cambié el domingo. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me guía? Bueno, sería primero pues seleccionar el rango ¿Listo? el rango que vas a trabajar. Eso sería formato condicional. ¿Listo? Ahí vas a aplicar una nueva regla. ¿Listo? Utilice una fórmula que determine las celdas. La última opción es. ¿Listo? Y bueno, ahí sería. Pensaría yo que es bastante similar a la de Juan. Entonces sería Correcto. algo así como. Igual. Si seleccionas la casilla frecuencia, que es donde está la columna que vas a. Es decir, E5. Eso. ¿Listo? Le fijas solo la columna. Correcto. Tendría que ser igual a C2. ¿Listo? Coloquémosle un color amarillo. Entonces vas a formato, al botón formato y vas a colocar amarillo, aceptar.
y aceptar. Y aceptar. Y listo. Mismo procedimiento. Hasta ahí, de nuevo les digo, claro, entendieron todo y no hay lío, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, ya explicado esto y recordando esto, vamos a irnos a la hoja que dice validación. Creo que esto sí, permítanme, me devuelvo a una pestaña, una ventana. Listo. Entonces, resulta que yo tengo acá, bueno, ¿qué es una validación de datos? Vamos a empezar por eso. La validación de datos le permite, es una herramienta de Excel que va a permitir precisamente todos esos apartados de datos es para analizar precisamente datos. Va a evitar que introduzcamos valores incorrectos y que la información que nosotros tengamos pues se mantenga de manera íntegra. La validación, pues como les decía, es una manera de evitar errores o también de identificarlos. Resulta lo siguiente, vamos a empezar por este lado. Resulta que yo puedo decir en primera instancia que copié una información y me dice lo siguiente. La lista de participación a clase nos está diciendo, mire, los estudiantes deben tener una edad mayor a 30 años. Y yo digamos que coloqué por acá 20, 30, 32, 35, 37. Tenemos este acá como un 38. Por aquí fue un 28. Acá 34. Bueno. Lo importante es que dejamos acá un dato que no representa esa condición que dice que los estudiantes, me parece que en los estudiantes yo quería ponérmelo en la edad. En la edad no debe ser mayor a 30 años. Resulta que, pues, en primera instancia, yo puedo, como les dije, copio y pego la información y yo puedo seleccionar este rango de datos de acá. Me voy a la opción donde dice datos y donde dice datos hay un apartado que dice texto en columnas. Ese texto en columnas enseguida tiene 3 opciones. Ayer ¿vimos el de quitar duplicados? ¿Sí? ¿Sí lo vimos? Creo que sí. ¿Me confirman? No. ¿No vimos? No. No. Bueno, entonces devolvámonos un momentico por acá, a la primera hoja. Pensé que lo habíamos visto. En la primera hoja, sí vimos el caécimo, ¿cierto? Caécimo mayor y caécimo menor. Ese sí lo vimos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Que el caécimo nos servía a nosotros para devolvernos una posición en específico. Entonces, ahí hay 24 datos, si mal no recuerdo. Y bueno, caécimo mayor era, su nombre lo indica, punto caécimo mayor. Cojo el valor de la matriz y le digo, llámeme esta posición y fijo precisamente la matriz, el rango que tengo ahí. Y listo. Entonces, estos son los datos que hay, bueno, con solamente el caécimo mayor me sirve. Estos son los datos que hay, los 24 datos dentro de la matriz. Y resulta que yo quiero que me digan cuáles son los datos, pero sin que estén repetidos. O sea, que me digan, vea, 19, 18, 17, 16, el 15, el 14, 5, el 14, o sea, sin necesidad de yo tener que ponerme a mirar cuáles son los que no están repetidos. Entonces, lo primero que deberían hacer es lo siguiente. Noten que por naturaleza de los datos,
estos datos están en decimales. ¿Y por qué están en decimales? Porque hay unas notas que son 12,5, hay unas notas que son 14,5, etcétera, etcétera. Entonces, si los datos son de esa naturaleza, pues entonces dejémoslo con una coma. Porque si no los dejo con una coma, corro el riesgo de que esto no sea un 19, sino sea un 19,5, es un 19, perdón, 19,4, es un 19,3, y pues resulta que en el momento en que yo quito el duplicado, lo va a interpretar no como 19,4,3, sino como se está lanzando o como se está viendo acá. Entonces, si los datos son en decimal, pues agréguenle un decimal. No se lo quiten, porque si se lo quitan, pues le va a quedar a 14,5, le va a quedar un 15. Y si se lo quitan a otro, pues no va a quedar el mismo valor y eso les puede generar confusiones ahí. Entonces, yo voy a coger el rango de datos, cojo el rango de datos y me voy a la opción donde dice datos. Precisamente donde estábamos ahorita, que dice texto en columnas, pues lo digo a manera de referencia, es porque los valores de acá, no se alcanza a ver qué es lo que dice acá, pero esto que parece como un binocular, nos dice quitar duplicados. Y yo le voy a dar, perdón, tengo que seleccionar primero desde un encabezado, para que me coja el primer dato, desde un encabezado. Selecciono desde ese encabezado y le digo quitar duplicados. Y me preguntan, ¿ampliar la selección o continuar con la selección actual? Cuando es ampliar con la selección es básicamente si quieren extenderse más en el rango que dieron, o si quieren continuar con la selección actual, que fue la que acabé de dar, es válida. Entonces le dicen continuar con la selección actual y le dicen quitar duplicados. Resulta que automáticamente me dice, vea, la columna que va a empezar, en este caso, para esta función, bueno, para esta opción de quitar duplicados, empieza desde la B31, que se llama késimo mayor, pero no me va a tomar ese valor, sino que es simplemente una referencia a la columna. Y yo le digo aceptar. Y él me dice 10 valores duplicados encontrados y quitados. 14 valores únicos pertenecen. Entonces, ¿esto qué me va a decir? Me va a decir que hay 14 datos que no son repetidos. Por eso me dijo 14 valores únicos. Y eso me permite, me deja a mí en estos momentos los 14, bueno, ¿por qué no me los dejó? Péguenlo como valores, porque como está amarrado con una fórmula, entonces cuando se actualiza, pues se actualiza con la fórmula. Pegar como valores. ¿Recuerdan el pegado como valores, cierto? O sea, aquí como hay una fórmula. Sí. Sí, listo. Bueno, entonces selecciono de nuevo, detalle en que no sea una fórmula, y le digo datos, quitar duplicados, continuar con la selección actual, quitar duplicados, columna C, bueno, ahí ya me lo está tomando, aceptar y listo. Y ahí quedan los 14 datos únicos, o sea, que no se repiten, y eso permite pues quitar entonces los duplicados. ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Bueno, entonces por aquí, de nuevo en validación. Y vamos por acá, en estos datos de acá que hayamos ingresado, el de A. Y entonces yo le digo a... ¿qué? Yo le digo a estos datos, bueno, yo quiero mirar cuáles de esos son mayores a 30. Yo eso lo puedo hacer con un formato condicional, para que me resalte los mayores a 30. Pero resulta que en la herramienta de validación de datos que está debajo del binocular que les acabo de decir, de quitar los duplicados, van a encontrar una opción que dice rodear con un círculo datos no válidos.
Entonces le van a dar primero rodear con un círculo datos no válidos. Es decir, después de la siguiente instrucción que yo le vaya a dar, me debe resaltar en un círculo el dato que no comprenda o los datos que no sean mayores a 30. Ahí se van a ir de nuevo y en vez de darle rodear con un círculo de datos no válidos, ya se lo dimos, vamos a ir donde dice validación de datos. Y en la validación de datos van a encontrar, pregunto, ¿se está viendo el...? No se está viendo, ¿cierto? Pero ya cambio de nuevo. No. Ahí sí se ve. Sí, correcto. Listo. Entonces, bueno, volviendo por acá. Yo les decía, acá hay unos datos. Yo ya le di círculos de validación. No me acuerdo el nombre en este momento, se me escapa. Y aquí en configuración yo le voy a decir, colóqueme en número entero, porque la edad se da en número entero, y le digo, puedo decirle entre o puedo decirle, la condición es que las edades sean mayores que 32, o sea que las menores a 32, las mayores a 30, es decir, que las menores que 30, menor que, ¿qué valor? Que 30, me va a botar un círculo en donde yo encuentre un error. Entonces le voy a dar a aceptar. ¿Y por qué no me quiere dar el círculo? Espera un momento. Validación. Ah, ya. Pero me los está dando al revés. Ah, ok. Validación. Datos menor que máximo sería al revés. Mayor que el mínimo tal cosa. Listo, ya. Cuando yo le dé la herramienta de validación de datos acá, puedo borrar un momento estos círculos. Y yo le digo, bueno, primero que me rodee con círculos los datos no válidos. Ahora, dentro de la validación de datos, resulta que se pensó como un menor que y me dice, bueno, si yo le digo menor que y abajo me dice el dato máximo, quiere decir que los datos que vayan a partir de 30 son los que están inválidos, o sea, los que no sirven. Y todos los menores que este 30 van a ser válidos. Como yo quiero decir, es lo contrario, es decir, que los menores que 30 sean inválidos, tengo que irme a la opción de mayor que para decir todos los mayores, miremos que acá, miremoslo así, aquí en los datos, todos los mayores o todos los menores que ciertos números van a ser válidos. Entonces, todos los mayores que 30 van a ser válidos. Y le digo aceptar. Y ahí sí me resalta con un círculo el 28. ¿Es claro lo que acabo de mencionar? ¿O es claro la interpretación de ahorita? ¿O la retomamos? Pero hay una pregunta. Cuéntame. ¿El orden afecta en cuanto a poner los círculos? El orden afecta en cuanto a poner los círculos, o sea... Primero, explicas que primero se debe seleccionar la opción del círculo y después colocar la condición. Sí. ¿Importa si ok. lo hago al revés o no? Usted me pregunta si lo hago... sí, ya le entiendo. No. Entonces vamos a mirarlo así. Voy a borrar los círculos de validación. Y yo le digo, bueno, selecciono acá el rango de datos y le digo validación de datos y estoy todavía con la misma condición de ahorita. Le doy aceptar y que no, creo que sí me importa. Y le digo rodear, no importa. No me acordaba sinceramente si importaba o no importaba, pero lo tenía como en mente que no importaba y efectivamente no importa. Yo puedo hacer
Voy a borrar los círculos de nuevo para que lo miremos. Borramos el círculo de validación, o sea, el círculo que me bota el error de los datos. Y yo le digo primero la validación de los datos, y sigo con la misma opción. ¿Cómo lo interpretamos mejor acá? No pensemos tanto en que va a ser mayor que 30, sino que vamos a decir todos los datos mayores que, bueno, todos los datos mayores que 30 van a ser los válidos. Entonces sí pensemos en mayor que 30. Todos los datos mayores que 30 van a ser válidos. Si yo quiero decir que todos los datos menores que 30 sean inválidos, entonces tendría que decir, sean válidos, entonces tendría que decir todos los datos menores que 30 van a ser los válidos. Por consecuente, si yo quiero resaltar un valor menor que 30, es decir, lo que esté por debajo de 30 es lo inválido, y todo lo que esté mayor a 30 va a ser lo válido. Por eso le debo decir acá, datos mayor que 30, aceptar. Y luego ahí sí le coloco rodear con un círculo y me resalta efectivamente el 28. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Entonces, resulta que uno puede evitar estas circunstancias. ¿Cómo las evita? Vamos a borrar esto acá un momento. Y yo le digo lo siguiente. Como a mí me dicen, vea, yo necesito una edad que sea mayor que 30 y es lo único que va a aparecer válido. Entonces yo le voy a decir, bueno, aquí me voy a ir donde dice validación de datos antes de ingresar los datos, y le digo en configuración, en número entero, coloque datos mayores que 30 para que no le bote ningún error. Y le doy aceptar. Y entonces digamos que yo le quiero colocar 28. Y miren que me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. En el caso anterior, se había colocado primero unos datos y luego se había validado si esos datos cumplían o no cumplían. En este caso no le coloqué ningún dato y lo que empecé a validar, y lo que quiero empezar a hacer es que cuando yo manualmente los ingrese, si yo llego a cometer un error, me diga, vea, esto no se puede. Y me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Y noten que aquí hay una cruz que me indica no se puede. Y si yo le doy reintentar, él me va a dejar modificar el valor. O sea, no me va a quedar ingresado, pero yo le tengo que poner uno que sea por encima de 30 para que me lo acepte. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo. Ahora, resulta que hay distintos mensajes de advertencia. Validación de datos, por aquí en la parte de configuración, tiene para yo elegir ciertas condiciones, que sea número, decimal, lista, etc. Ah, pregunta. Miren que si yo le digo 31,5, ¿por qué creen que no me deja acceder si 30 es mayor que 31,5? Porque están como números enteros. Porque están como números enteros. Entonces eso influye también en lo que uno quiera colocar en la validación. Si yo le hubiera puesto decimal mayor que 30, entonces ahí sí aceptar 31,5 y no hay lío. Y si le pongo el 31, tampoco hay lío porque por debajo va a colocar el su coma 0. Ahora, otra cosa. Yo les decía
Mm, Aquí en validación de datos, ¿se eliminó? Sí. Resulta que yo le puedo decir mayor que 30. Yo le puedo decir, vea, yo no quiero que me salga ese mensaje así como feo de decir no coincide con no sé qué. Yo le puedo decir, bueno, para la edad, cuando yo estoy en edad, saco un encabezado, título, y me dice, es con el mensaje de error. Mensaje de error primero y luego miramos el de entrada. Mensaje de error. Nos aparecía una X cuando nos decían, vea, no se puede, y uno reintentaba y no dejaba. No deja hasta que yo coloque el valor dada la condición que yo coloqué. Ahora, por acá hay otro que dice advertencia. En esa advertencia yo le puedo decir un título y le digo estoy en edad y le digo un mensaje del error. Tenga cuidado. Ingrese valores mayores que 30 y le doy aceptar. Ahora, yo voy a intentar colocar el 28. Como no es mayor que 30, no me debería dejar. Y me está diciendo aquí el mensaje lo que yo coloqué. Me dice, edad, tenga cuidado, ingrese valores mayores que 30. Y miren que aquí cambia la pregunta que en la anterior nos decía reintentar. En esta nos dice, ¿desea continuar? Sí o no. O cancelar. O pedir ayuda. Si uno le dice desea continuar, sí, se lo deja ingresar. Caso que no lo permite cuando el mensaje es con un alto. Con advertencia, como su nombre lo indica, me dice, ¿estás seguro? ¿Quiere continuar? Y si yo le digo que sí, me lo permite. Si le digo que no, pues no me lo permite. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, señor. Sí, listo. Ahora, voy a tomar el de información y voy a dejar el mismo mensaje de error. Entonces yo le doy a aceptar. Y resulta que por aquí yo voy a poner un 26, que tampoco cumple, que es mayor que 30. Y le doy enter. Y me dice el mensaje, tenga cuidado, ingrese valores mayores que 30. Y solamente me dan dos opciones, casi como la de advertencia. Un sí, pero es un aceptar, y un no sería un cancelar. Entonces, si yo le doy a aceptar, también me deja ingresar la información. Lo que pasa es que me lo dice en otras palabras y me presenta otro símbolo. ¿Hasta ahí es claro? Uy, verdad que Sí. tengo el... Sí. Listo. Ahora, resulta que yo le puedo decir, bueno, coloque todos los mayores que 30. O yo le puedo decir, también le puedo decir lo siguiente. Selecciono acá, voy en validación de datos y así como hay un mensaje de error, hay un mensaje de entrada. Y le digo a la edad y le digo mensaje de entrada, acuérdese, mayores a 30. Y le doy a aceptar. Y en cada una de las hojas siempre me van a dar una guía, casi como un comentario, pero sin que nos aparezca el símbolo de comentario y nos dice, vea, acuérdese, mayores a 30. Es un mensaje de entrada y de recordatorio, o sea que lo podemos personalizar de distintas maneras. Ahora, hay otro que es bastante empleado. Me devolvió hasta por allá. Y es el siguiente. Vamos a decir por acá en el mes, nos vamos a parar. Y yo le voy a colocar el listado de los meses. Enero, febrero, marzo. No, está como que no lo completa. Marzo, abril, mayo, junio, julio,
Bueno, dejémoslo hasta julio, hasta junio. Y yo le quiero decir aquí al mes que por citar un ejemplo, que esto sea solamente para el primer semestre. Entonces de enero a junio. Julio a diciembre es otra cosa. Entonces yo voy a pararme sobre las celdas de mes que están vacías. Me voy a ir a validación de datos y le voy a decir en configuración la opción de lista. Y en lista le voy a decir donde dice origen, ese origen va a ser la tabla que se encuentra acá. Y con esa tabla yo le voy a dar a aceptar e inmediatamente en cada casilla se me activa una flecha que me da las opciones de enero a junio, que fueron las que yo le ingresé acá. Y si yo le trato de decir diciembre, pues obviamente no me va a dejar porque yo solamente le dije de enero a junio. Yo puedo tener como opción ingresarla manualmente, enero. Ojo porque si yo le digo enero y espacio, como no me está reconociendo que sea enero espacio es diferente a enero, como no me lo está reconociendo, entonces me va a decir un error. Entonces, a veces, porque hay personas que utilizan un espacio y demás, les puede salir el error por eso. Como yo también puedo decir, bueno, aquí simplemente selecciono con la flechita y le digo mayo. Aquí selecciono y le digo junio. Por aquí selecciono y le digo febrero. Y así sucesivamente. ¿Es claro? De pronto un poquito de recapitulación, a lo mejor no me quedó todo del todo muy claro, perdón. Con la lista. Con nosotros sí ¿Cómo le quedó haces para claro. que salga la lista así? Ok. Entonces, retomo por acá. Ya. Pensemos un momento en esto. Acá donde nos dice zona. Nos van a preguntar, aquí está listado y nos dicen, solamente puede poner acá, sur, norte y occidente. Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono el rango, voy a validación de datos y aquí en configuración le digo lista. Y en esa lista yo le digo, vea, el origen de los datos que yo quiero ingresar, o sea, los datos que yo espero, está acá. Y le Ok, doy con la flechita. enter o le doy a la flechita y le digo aceptar. Y eso activa ese apartado de aquí enseguida que me va a decir sur, norte, occidente y solo me va a permitir ingresar esos valores. Ya. ¿Listo? Más claro, gracias. Listo. Preguntas hasta el momento acá. Eso se puede hacer sin bueno, sin esa lista de Sí, antes, o sea, se puede manual o sin que se vea esa lista. sí, en la opción No de sé si me acá, hice entender. sí, o sea, que no salga el corchetico acá. Es lo que tú dices, ¿cierto? No, que digamos no se tenga que escribir en otras celdas las opciones para poder que salga esas flechitas. Bueno, con text con lista no sería. Entonces sería una personalizada, pero una fórmula, cualquier valor, fecha, hora, longitud, texto. No, no me da ninguna opción acá. Todas me piden que ingrese un dato. Y de hecho, pues es más práctico porque mañana vamos a retomar un poquito de esto de la validación de datos y vamos a empezar a manejar un poquito de temas de que esto se vuelva una tabla, que esto se vuelva una tabla, porque hacer esto acá no tiene ningún inconveniente.
El problema es que cuando yo quiero ingresar un nuevo valor, ejemplo acá que sea Julio, pues como yo seleccioné el rango acá, me tocaría volver a irme acá al rango, validación de datos, ahí está la validación y cambio el rango en la parte de abajo. Pero hay una manera de realizarlo sin tener que cambiar eso manualmente. Es decir, que yo el dato que ingreso automáticamente me lo corrija, me aparezca en la lista desplegable. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sinceramente estaba destinada la clase el día de hoy para hasta acá. No, señor, ninguno. Bueno, entonces aprovecho estos 2 minutos para recordarles que por favor entreguen las actividades, que por favor hablen con sus compañeros. Hoy hay 10 personas y son un grupo de 36. Entonces muy complejo. Ya empecé a revisar algunas calificaciones, creo que califiqué todas hasta el taller 2, los que están pendientes, pues los calificaré en el transcurso del día de mañana. Entonces en estos momentos detengo la grabación.